iniciamos un nuevo programa aquí en Digital Géneros, un programa en el que va a ser un poquito diferente. No vamos a hablar de la grilla, a lo mejor sí, de problemas económicos, de problemas económicos, seguramente sí, pero en este caso se trata de con un enfoque un poquito cultural. Alguna vez como periodista inquieto, busqué por ahí el significado de los cuadros famosos, la pintura, que es una expresión cultural, y encontré que un cuadro, para poder que sea atractivo, para poder que proyecte vida, esos cuadros famosos, pues tienen que tener un pasado, tienen que reflejarlo, tienen que reflejar el presente y de alguna suerte se proyectan hacia el futuro. Es un poco un cuadro vivo, eso es la cultura plasmada en una pintura. En esta ocasión no estamos hablando de pinturas, vamos a hablar en lo general de las cuestiones culturales, de la cuestión cultural, posiblemente con referente nacional, pero con un enfoque preciso sobre Sonora. Nos acompaña en esta ocasión Cipriano Durazo Robles, quien es licenciado en periodismo por la Universidad Quino, presidente de la Sociedad Amigos del Museo de Historia de la Universidad de Sonora, es articulista de radio y medios digitales, se desempeña como dictaminador actualmente en la COESPRISON, dictaminador sanitario de la publicidad en la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora. Pero me comenta que en su tiempo también Cipriano tuvo especialidad pues en manejo periodístico en el norte de Monterrey, en el medio de comunicación que se llama El Norte, que es hermano del Reforma, de la Ciudad de México. Bueno, para no darles mucha vuelta, también está Clark con nosotros, analista. Muchas gracias. ¿Qué les parece si tenemos... En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre la cultura en los tiempos trágicos del coronavirus que estamos viviendo y que ha cambiado todo, ha impactado los diferentes renglones o sectores sociales, ni se diga en la cuestión cultural. Pero antes que todo, yo quisiera que Cipriano nos diera pues una especie de comentario o explicación corta en torno al concepto cultura, Cipriano, el concepto cultura. ¿Cómo lo debemos asumir o cómo se asume el concepto cultura? ¿Cuándo vemos que culturalmente estamos en bajo nivel? ¿Cuándo vemos que culturalmente la sociedad logra enriquecerse? ¿Cómo lo podemos apreciar? ¿Cómo lo interpretamos? Eso para las personas que, como yo, pues no está muy adentrado en el tema. Yo creo que es muy buena pregunta, señor Dyke, porque de cultura hay como 78.530 definiciones, ¿no? Pues hay bastantes definiciones. La cultura es lo que hacemos todos con nuestros hábitos, nuestras ideas. Hay intenciones de cambiarle a los institutos de cultura en el país, llamarle institutos de las artes, un poquito con la manera anglosajona, ¿no? Es Institute of Fine Arts, que le llaman ellos, de Bellas Artes. Porque la cultura es en sí un término pues muy ambiguo porque es todos los usos y costumbres de todo lo que hacemos en nuestros días. Y por lo regular las instituciones de ese tipo están dedicados a las bellas artes, ¿no? o a lo más refinado de la cultura, de lo que hace el ser humano en esencia. Y la verdad que hay movimientos que se están erigiendo ahorita mismo, movimientos que se hacen para cambiarles a los institutos de cultura en el país y en el mundo el nombre de cultura y llamarle institutos de artes o de pensamientos, de movimientos multidisciplinarios, de circunstancias para artistas, en fin. Pero es en sí la cultura un término muy bello, pero muy, muy extenso, ¿no? Tan extenso como lo que hacemos todos los días nosotros mismos. Podríamos hablar de un antes en términos de la enfermedad, de la epidemia, la pandemia, el coronavirus, la mortandad.
¿Podemos hablar de un antes y un después en la cultura? Claro, tengo la fortuna de haber sido coordinador de literatura, listo de cultura, y ahora soy dictaminador sanitario de publicidad en regulación sanitaria en Cosprisol. Entonces he unido las dos informaciones, la regulación sanitaria y la de la cultura. Y les puedo decir que el sector que más le va a pegar a futuro y ahorita en materia sanitaria es la cultura. Porque si de algo vive el artista es de los movimientos, de las circunstancias que juntan los ateneos, de poblaciones conjuntas donde hay varias personas, ¿no? En el 2020 se paralizó toda la actividad cultural en el país prácticamente. Se formalizó mucho las acciones que se hacían por internet, ¿no? Por streaming, por Zoom. Pero ¿cómo vamos a comparar un buen libro que se lee así in situ, una presentación del libro con varias gentes y el autor, a un libro que se está haciendo en streaming, en Zoom, ¿no? Ahora cualquiera entrevista a Sabater por vía satélite, pero quienes hemos estado con los grandes artistas en sus casas, en sus ateneos, sabemos que lo más importante es viajar, estar en su lugar, ¿no? O sea, cuando me tocó entrevistar a Sirven Kisley en Checoslovaquia, en Praga, el premio, que le dieron un Oscar por la película Gandhi, ¿no? Lo entrevisté en Praga, en Europa, o sea, con mis padres, y se me haría ahora en esta psicosis colectiva del coronavirus, entrevistarlo por streaming o por Zoom o vía satélites, no corresponde a la misma esencia del periodismo, de la cultura en sí, de las artes. O sea, a quien más le pegó duro en este sistema de diferenciar entre esenciales y no esenciales, que fue básicamente el criterio que se usó para separar los negocios, la vida social y común del coronavirus en el 2020, pues las artes quedan en un plano muy, muy último, desgraciadamente, porque es considerado para la mayor parte de la población el no esencial. Y al no ser esencial le pegó muy duro a los artistas, al no poder ser recitales, al no poder hacer presentaciones de libros, eventos de danza o eventos de teatro. A quien más le pegó duro fue a ellos. Y hay que tener esa disposición a entender que para el establishment internacional, no para el local o nacional, para el internacional, para la OMC, para las organizaciones panamericanas de la salud, obviamente las artes no eran en su inicio un documento o algo, un evento esencial, pues, ¿no? Como comer, como arreglar un automóvil, como ir a un médico por urgencias, ¿no? Sobre todo en esta época sanitarista. Una sociedad con cultura, me atrevería a decirle mínima cultura o cultura decadente, es una sociedad decadente. Tienes dentro de tu mundo de entrevistas a nivel internacional, en tu mundo de entrevistas, ¿has podido visualizar esto? Sociedades decadentes por ausencia de cultura. Claro, claro. Y lo vemos con estas partes del Southwest o del Pacífico Norte, ¿no? Que han creado cultura también interesante, pues, por el rollo del sistema del narco y todo, como el caso de Elmer Mendoza, que es el padre de la narcoliteratura, ¿no? Sí. O el caso de Rosina Conde, de la mujer fronteriza, o en fin, o pues el maestro Sada, ¿no? De la cultura de Baja California. Llega la apología. Sí, claro, o sea, sí también la decadencia crea arte también. O sea, Hernández. ¿cómo? Anabel Hernández. Anabel Hernández también, y desde luego yo también pensaría en escritores de teatro como los Crosswhite, por ejemplo, en Baja California, como David Toscano en Monterrey, Cristina Rivera Garza, ¿no? Estos grandes escritores norteños que ahorita están en el candelero por esta decadencia cultural que para el centro representa el norte, ¿no? Alguien dijo que por ahí, que en el norte es por donde sangraba la patria, ¿verdad? Sangra la identidad, son tierras de paso, bastante áridas, que no están los pensadores. Y yo diría lo contrario, que en esta suerte de decadencias sí se puede crear arte y cultura. Y inclusive estamos de moda esta decadencia, ¿no? Porque el norte está ahorita en su plena ebullición. Quizás porque nos ha pegado más esa precisa decadencia de lo que usted hablaba, señor Day, y que comentaba el maestro Clark y Fernando. No hay que subestimar nuestra cultura norteña, ¿no? Lo que pasa es que en el norte no todos los norteños somos iguales, ¿no? Yo tengo mucha relación con los art dealers de Ciudad de México y de Monterrey, ¿no?
Entonces le decía yo ahorita que, por ejemplo, Monterrey, que es una ciudad muy industrial, en los 80s, cuando era el clímax de la industrialización en el mundo, ellos crearon, por ejemplo, el Faro de Comercio de Luis Barragán, nuestro premio Pritzker de arquitectura, lo que es considerado el Nobel de la arquitectura. Ellos trajeron a Tamayo, hizo el Faro del Sol de Tamayo. Ellos hicieron el Museo de Arte Contemporáneo con la escultura de Juan Soriano, ¿no? Y en realidad son culturas que se industrializaron. Nuestros estados agrícolas y ganaderos en esta parte del noroeste, no del noreste que estábamos hablando, hay todavía muchas lagunas educativas porque no se han terminado de industrializar, ¿no? Me decía Guillermo Sepúlveda, como le decía, me dice... ¿Pero qué me dices por laguna educativa? ¿Qué es? Laguna educativa, por ejemplo, yo voy a contar un caso específico. Un personaje que en Sonora descentralizó las artes y las culturas fue el licenciado Juan Antonio Rival Corella, el que llegó la cultura a todos los parámetros más recónditos de Sonora. Y un día me dijo, oye, voy a llevar música barroca a Granados, Yaguasa, ¿no? Y yo le dije, pues yo encantado en mis echaderos que usted lleve eso, licenciado. Pero yo le voy a pedir de favor, porque en esas tierras todos son mis parientes, que antes se dé una semana optativa antes del recital para que les expliquen qué de dientes es barroco, ¿no? Claro. Es decir, cómo vas a llevar música barroca a lugares donde no saben ni qué fue el barroco, ¿no? Claro. Entonces, Sonora tiene, como no se ha industrializado, tiene muchas deficiencias de ese tipo. Por ejemplo, el caso es, me comentaba Guillermo Sepúlveda del Art Dealer, dice, ojalá que en tu estado no haya otra escultura de Sebastián, porque hay en todo el país hay de Sebastián. Y le digo, no te preocupes, no va a haber. ¿Pero por qué me lo aseguras? Porque no va a haber, en Sonora no sabe ni quién es Sebastián. Es decir, no hay ni los fundamentos, ni las circunstancias urbanistas para llegar a entender quién es Sebastián, vamos. O sea... Es válido preguntarte cuál es el nivel cultural de Sonora. El nivel cultural de Sonora no es bajo, porque tenemos grandes actores como Arturo Chacón, como Arturo Márquez, que por cierto nadie vive aquí, de los líderes en cultura nadie vive aquí, como este muchacho Jesús León, que le dicen Tuti León, que está creo que en la Ópera de Londres. Desde luego lo que hicieron Miguel Mancillas y Adriana Castaños en Antares, que fue a nivel nacional, ¿no? O en la dramaturgia, ¿no? Que también hemos tenido personajes interesantes de repente. Y en la literatura, pues por lo regular los literatos grandes como Abigail Bojorquez, lo conocen en el mundillo cultural, pero si tú le preguntas a una gente de la calle quién es Abigail Bojorquez, no saben quién es, ¿no? Es lo que te digo, México lee, Sonora lee. Pero hay un momento, por ejemplo, en el caso de Monsiváis, en la Ciudad de México, un clímax que hasta la gente no lo había leído, pero lo reconocía. Era muy mediático. Señor Lazo, quería comentarle, yo por ahí leí un libro que se llama, lo he buscado inclusive porque me pareció muy interesante, y habla precisamente de la ideología, de la forma de ser del sonorense, en su cultura y en todo, la frontera nómada de Héctor Aguilar Camín. Sí, claro. Y en su prólogo hace una pues caracterización de todo lo que es el sonorense, ¿no? Dice que somos diferentes hasta desde cómo somos en la fisionomía, forma de hablar, forma de pensar y todo. Él creo que fue su tesis en la universidad. Sí, claro. Y está interesantísimo ese libro y muy adecuado a eso. No sé si, ¿qué me puede contar de eso? Pues, bueno, Héctor Aguilar Camín le tocó, por ejemplo, mucho conocerlo al licenciado Juan Antonio Rival Corella. Aquí estuvo en los archivos del Archivo General del Estado de Sonora, ¿no? Los archivos de Sonora en la Revolución son muy importantes. Sí. Entonces, aquí están en Hermosillo la mayor parte de los archivos revolucionarios. Entonces, Héctor Aguilar Camín es una pieza con fronteras nómadas, una pieza muy reconocida en los historiadores de la Sociedad Sonorense de Historia, porque fue el que habló de esa unión, ese apoyo, dijéramos, que Carranza obtiene de José María Maytorena para sacar a Victoriano Huerta de Palacio Nacional, ¿no? Después de ese espuriaje que fue el haber fusilado a Francisco I. Madero y a Pino Suárez.
Ahí vamos de las lagunas que les comentaba. ¿Cuándo hemos visto una estatua de José María Maytorena, una calle José María Maytorena, por favor? Si existen los Obregón, existen los Calles, los Rodríguez, los Adolfo de la Huerta, es gracias a José María Maytorena, eran parte de sus ejércitos. No es porque los sonorenses seamos la gran diva, sino porque Venustiano Carranza descubrió que un norteño le podía ayudar a otro norteño con las fuerzas federales, ¿no? Y él como gobernador coahuilense se dejó venir, sus caballos cansados llegaron al Ojo de Agua, donde está ahora el Musas, por ejemplo, y que había una escultura, López Portillo hizo una escultura muy interesante de Luis Sanguino, que le mandaron a no sé dónde esa escultura, una escultura que era valiosa porque ahí tomaron agua los caballos de Carranza cuando llegaron a Hermosillo, y llegó pidiendo el apoyo a José María Maytorena para que le prestara las fuerzas federales, ¿no? De hecho, en 1903 Hermosillo fue capital federal de la nación. Hay una fotografía icónica donde está José María Maytorena, Carranza y Álvaro Obregón saliendo del Palacio de Gobierno, que afortunadamente todavía existe. Es una de las piezas más importantes de Sonora, el Palacio de la Plaza Zaragoza. ¿Te parece que hay un alejamiento de los gobiernos en términos de cultura social? Bueno, el neoliberalismo evitó muchas teorías, quitó el término soberanía, quitó el término identidad nacional, por las aras de la globalización. Claro. Ahora habría que ver con lupa si también en los actuales movimientos nacionalistas se está haciendo historia para realmente fomentar la historia real del país o del estado, o se está usando la historiografía para ventajas personales, para frustraciones personales, para comparaciones internas, ¿no? ¿Y usted qué piensa de eso? No, ahorita yo no puedo hablar de política, yo no vine a hablar de política, yo voy a esperar a que todo pase para tener un balance. Un historiador que se precie tiene que esperar el paso del tiempo para ver cómo se están dando las cosas. Ahorita es muy temprano para dar una idea. Bueno, Cipriano, pero con el referente histórico hasta este momento, nosotros vemos que la sociedad no parece muy involucrada en asuntos culturales. No le han sabido llegar a la sociedad. Hay un término, por ejemplo, que dicen ahora, el árbol de la noche triste, ya no se va a llamar así, ese aguahuete que está muy quemado en la Ciudad de México, que se va a llamar el Paseo de la Victoria, algo así. Yo estoy de acuerdo porque siempre se hizo la historiografía en función de los españoles, ¿no? Cuando realmente los indígenas fueron los que vencieron en esa noche triste a Hernán Cortés. Yo también estoy de acuerdo en que se llame el Paseo de la Victoria. Bueno, fue triste para los españoles, pero para nosotros no. Entonces, ¿por qué nuestra historiografía ha sido manejada por la del personaje blanco, la del personaje europeo, que ciertamente no fue lo mejor lo que nos mandaron, ¿no? Pues se siguieron en el país, ¿no? Mandando de alguna manera. Exactamente. Entonces ese criollismo, sobre todo aquí en Sonora, que muchos dicen que la identidad se hizo por barco, ¿no? Porque aquí no hubo ese mestizaje porque los yaquis, los seris, los mayos, los ópatas, los guarijíos, los pimas, los pápagos, no se mezclaron con los blancos, ¿no? Entonces, como el mestizaje del sur, ¿no? Entonces, traíamos un poco los sonorenses también ese lastre de la falta de identidad, cuando tenemos mucha. Porque realmente hay anécdotas en que cuando se fusionaron estas dos culturas en Sonora, que no fue como vasallajes de los indios, sino que los indios que cuando aceptaron a los españoles blancos los sintieron sus amigos, de tú igual a igual. Aquí al indígena, a las culturas autóctonas nativas originarias, jamás se les hizo sentir menos, porque no tenía ni la estatura ni el tamaño para sentirse menos. Era una fusión. Era una fusión cultural lo que se hizo aquí en Sonora. Nuestras palabras tienen mucho de europeo y mucho de autóctono, fruto de nuestras mezclas. Por ejemplo, cuando tú vas y dices catota, pues es un término yuto azteca de ópata, de que es una canica. O cuando dices córtame el tupé, que es francesa, ¿no? Es fleco, ¿no? Pero cuando los franceses llegaron a Sonora en la época de Napoleón III, creyendo que aquí estaban las ciudades de Cívila y Quibira, pues nos dejaron por Guaymas y por Hermosillo, cuando vino el conde Rosel de Boulbon, muchas palabras de origen francés también, ¿no? Y muchos personajes de origen francés, ¿no? El libro que hizo Miguel Escobar. Claro, Miguel Escobar, que fue un gran diplomático y un gran personaje que habló sobre el patrio también, por ejemplo.
que habló de esa época de filibusterismo, ¿no? Sí, tiene un pequeño libro, ¿no? Ajá. Pequeño libro. Es un gran personaje, Miguel Escobar. La riqueza cultural de México que nos lleva siempre a pensar. Yo siempre lo comento de cómo nos conocen en el extranjero y el mexicano, lo identificamos, como a cada país tendrá sus. Pero yo creo que México es un país, no puede hablar de México hablando de un solo país, ¿no? Yo creo que cada estado, inclusive cada ciudad, tiene una identidad y muy diferente, ¿no? Ya no solo el sur con el norte, inclusive yo creo Veracruz con Tlaxcala, Sonora con Sinaloa, es una diferencia cultural muy marcada. Desde la gastronomía, la forma de hablar, culturas, como tú dices, la expresión del arte. No, y de Sonora con Sonora. O sea, sí, de ciudad el con norte ciudad, de Sonora al sur de Sonora. De ciudad con ciudad. Es decir, el norte de Sonora, que yo lo estribaría, que viene desde la sierra hasta el desierto, pasando por la capital de Sonora. Hay una teoría, muchas palabras de origen serie anglosajón, ¿no? Y en el sur del estado hay mucho de Yuto Azteca con lo de los yaquis, mayo, de cuando éramos un solo estado con Sinaloa también, hasta 1830. ¿No? Entonces, hay muchas diferencias entre el sur de Sonora y el norte de Sonora. No grandes, porque finalmente somos sonorenses, ¿no? Gran parte de nuestra cultura vino por barco, ¿no? Y otras con los indígenas que no se mezclaron. Pero sí hay diferencias hasta como le llamamos al pan. Por ejemplo, al pan vapor le llaman, creo que al pan Virginia en Navajo. Torcido, no, el Virginia es el Navajo, le dicen tortaliza. Tortaliza, Yo soy de Navajo. Entonces, sí o no, es una forma el vapor es torcido o bigote. Y las barbacoas las hacen distintas. Sí, tanto Vasconcelos. papas, Exactamente, entonces mucha de mezcla es de nuestra gastronomía, es muy rica en Sonora. Entonces, basta ver el libro de cocina sonorense, que es un bestseller, ¿no? De la riquísima cultura que tenemos, que no nomás son los asados, ¿no? Aunque en La Tormenta, José Vasconcelos, ¿no? Habla que en el norte se termina un poquito la cultura, la civilización y el guisado y empiezan los asados, ¿no? ¿Por qué lo dice? Bueno, porque curiosamente Vasconcelos siempre tuvo jefes norteños. Eulalio Gutiérrez, que fue presidente de la República, era coahuilense. Álvaro Obregón, que fue su jefe también, era sonorense. Entonces, siempre sus jefes fueron norteños, ¿no? Y fue expresión despectiva. Y fue una expresión como de ver que los norteños éramos un poquito, a veces racistas, a veces barbados. Pero yo no me entiendo y no me explico cuando Vasconcelos estuvo aquí a la inauguración de la Universidad de Sonora. El empresariado de Hermosillo le dijo al presidente de la República que le bajara de ínfulas a Vasconcelos porque tenía tendencias nacionalsocialistas, o sea, de Hitler, así o más racistas. Y el general Rodríguez, pues, y don Horacio Sobarcio antes, pues no sabían en qué papel ponerse frente al empresariado sonorense, que tenían muchos nexos por la cuestión de exportación y todo eso con los Estados Unidos, ¿no? Que estaban en contra del eje de Tokio, Berlín y Alemania, ¿no? No puedo decir que sí tenemos, por ser frontera, pues tenemos mucha influencia cultural de lo americano, ¿no? Pero sí, cierto, la riqueza, y es lo padre de México, ¿no? La diversidad. En el caso de regresando un poco a la promoción o al rescate que institucionalmente estaría obligado el gobierno en términos de fomento a la cultura con la sociedad sonorense, ¿qué me dices del Instituto Sonorense de Cultura? ¿Qué funciona? Sí funciona y ha hecho cosas muy importantes. Yo mismo fui coordinador de literatura, el licenciado Ruibal hizo una cosa importantísima, el licenciado Ruibal Corella. Llevó la cultura a los más de 70 municipios de Sonora, lo sacó de aquí de la capital, ¿no? Claro que todavía el Festival de Álamos se hace desde Hermosillo, o el Musor de Ciudad Obregón se hace desde Hermosillo, ¿no? Todavía hay centralismo, pero él lo sacó a todos los pueblos de Sonora, y entonces se distribuyó en 11 festivales culturales a lo largo y ancho del estado de Sonora. Entonces fue una cultura, conocer la cultura de las otras culturas y conocer los personajes de cada entidad, ¿no? En cada entidad teníamos amigos que eran amigos de la cultura, ¿no? Entonces descubrimos que Sonora sí tiene mucha cultura y ganas de cultura. El problema es que
no debemos de depender solo de la cultura del oficialismo, del gobierno. Debe de haber algo que se llama cultura de autogestión, que eso yo lo he aprendido ya cuando estoy fuera del instituto. ¿Y cómo funciona eso? La cultura de autogestión la haces tú mismo como emprendedurismo. Es decir, yo compro, yo hago mi libro, pero yo hago el merchandise, yo hago el marketing, yo lo vendo, yo lo difundo. Te conviertes en un poco empresario cultural. Vivimos en el norte del país, cercano a Estados Unidos. No debemos desaprovechar eso, ni de que todo nos los dé papá gobierno. Debemos de crear el emprendedurismo cultural. No esperar el huesito del gobierno, la bequita del gobierno, porque el instituto hoy por hoy, el director que llega a dirigir el instituto, sea quien sea, independiente de la polémica que sea, le va a tocar una flotilla de trabajadores de 70% más o menos sindicalizados, y solo él va a tener 30% de llegar con gente de su quórum personal, ¿no? De su staff personal y recomendados del gobierno en turno. Es decir, ya no hay mucho ese monstruo gigante para dónde hacerlo, porque ya está muy engrandecido el organismo burocrático sindicalizante, pues. Entonces, ¿qué significa que sea sindicalizado? ¿Qué sí, significa que el mayor porcentaje de las personas que están en el Instituto de Cultura sean sindicalizados? ¿Hay algo inercial o de qué hablamos? sí, hay mucha inercia, porque desde luego cuando un director quiere llegar y proponer y quitar y legislar y todo, se va a topar con pared, porque hay muchas circunstancias que vienen de mucho tiempo atrás. José Terán que hacer un artículo excepcional sobre las problemáticas y fundaciones del Instituto de Cultura, que te hacen que se formaron a lo largo de estos años una suerte de vicios, de traumas, de psicosis colectivas en la comunidad cultural y artística, que solo en ella existen y que otros organismos no lo conocen, pero que ya están muy engrosados sus regímenes burocráticos, ¿no? Señor Lazo, me viene a la cabeza a lo mejor el mayor evento que tenemos en Sonora, el mayor evento cultural, que podría ser el Alfonso Ortiz Tirado, ¿no? Y que se ha convertido, ha crecido muchísimo. Yo ya te comenté, soy ahí, soy vecino de ellos, soy novojoense, y veo cómo la gente, cómo se puede evitar el hecho pues, se entiende que tiene que haber ingresos y tiene que haber, pues, en la parte económica, ¿no? El éxito que pueda generar, pero pues no se está convirtiendo ya más bien en una tertulia, más que en una expresión de arte, pues, la gente, digo, la borrachera, la fiesta, que realmente los eventos están más encaminados hacia ello. ¿Cuál es su punto de vista? Yo tengo una gran amistad con Ana Silvia Laborina Abascal, que fue la que fundó el Festival de Álamos. Ella me comentaba que Álamos se formó por una serie de intelectuales y diletantes de Navojoa, precisamente, de Álamos y Ciudad Obregón y Hermosillo, que eran gustosos del bel canto, la ópera, entender de sopranos, barítonos, contraltos, de lo más exquisito de las artes. Arturo Chacón, exactamente. Entonces, ella ve con mucha dificultad ahora que lo mismo va a Montaner, que Mijares, que Los Ángeles Azules, y dice ella, caray, esto se formó en el establishment gubernamental del México de los 80s, finales 70s, 80s, para contribuir a lo más excelso de la cultura de Sonora, ¿no? Y ahora se ha convertido en otra cosa, es una especie de expogán de... Una feria. Es una feria de pueblo, ¿no? O sea, nomás falta que hayan gallos ahí en la plaza esa que está contigo, en la plaza principal, ¿no? Llegan los del Palenque. Palenque. Entonces, sí es muy poco de meritorio que toda esa infraestructura económica que se gasta en estos actores comerciales no quede para la infraestructura perenne de las ciudades. Por ejemplo, Hermosillo, que es la capital de Sonora y la más grande y la que tiene 1 millón de habitantes, no tiene un solo museo de historia de su ciudad. Si tú quieres ir a un buen museo, no lo encuentras. El museo, por ejemplo, la universidad ha estado cerrado estos días por coronavirus, casi 1 año. El museo de Lina es deplorable, que unas salitas están abiertas y otras por falta de espacio. El Musas es un elefantón blanco que es para unos cuantos, ¿no? Una serie de burguesías que nomás hacen sus eventos ahí. Y realmente se ha convertido en una ciudad grandota que no tienes a dónde ir en materia de cultura. La Casa de la Cultura. Que también tiene su galería, ¿no? Pero estamos impactados por el coronavirus. Ahorita. Sí, eso vino a atrasar aún más. La cultura de los artistas, porque de hoy en adelante yo como personaje que le gusta la cultura, pero también trabajo en regulación sanitaria, los aforos van a tener que estar controlados.
Va a tener que haber controles de temperatura en las entradas y salidas de las galerías y de los museos, ¿no? Ustedes como artistas, como dentro de ese ambiente cultural, ¿hacen alguna propuesta a los gobernadores que van llegando? Siempre, todos los artistas hacemos propuestas. Yo cada sexenio hago propuestas a los gobernadores. ¿Hacen una propuesta integral? Yo no sé yo hago la mía, ¿no? Ya no me pongo a pensar la de los demás, yo hago la mía. Cada sexenio al gobernador en la campaña les entrego mi propuesta, o mi libro, un libro que yo hago, se los entrego y hablo con ellos. Y ahí es muy importante para mí, para darme el termómetro de cómo es el gobernante en turno, ¿no? De eso no les voy a hablar porque no vine a hablar de política. Pero yo me refiero a si ustedes como... Yo lo hago, yo como artista sí lo hago. Pero ustedes tienen un liderazgo. No, un artista es muy difícil liderarlo, no es como un gremio liderarlo, porque es un gremio de muchas estrellas, de muchos personajes, ¿no? Yo les voy a comentar una anécdota, mucho ego, y fuera de aquí, fuera del gremio, nadie los conoce como ellos creen, ¿no? Es como nomás una torre de marfil, ¿no? Una torre. Y por eso les decía el problema que tiene Sonora muy fuerte. Tiene una gran oferta de artistas con muy poca demanda, es decir, el 70% de la población no les interesa verlos, pues, no les interesa conocerlos, no los conocen. Y ellos se sienten muy mal. Les voy a contar una anécdota que habla yo que he pertenecido a muchos gremios culturales, de sanitarismo, ganaderos y demás, ¿no? He trabajado en muchas instancias. Sí, claro. Y había un artista aquí que era la voz oficial de un gobernador. No voy a decir su nombre, era un actor muy reconocido que falleció el año antepasado. Y hizo un libro de poesías a la comida que llevaba poesías de mías y andaba vendiendo los CDs en las oficinas del centro de gobierno, el centro rector administrativo político burocrático más grande de Sonora, pues donde están todas las dependencias del gobierno de Sonora. Entonces llega a regulación sanitaria donde yo estaba y llega con una chava de jurídico y ve el CD y dice: yo te voy a comprar 3 porque vienen poesías a la comida de mi amigo Cipriano Durazo. Y dijo: pero si yo soy sutanito de tal, yo tengo la voz oficial del gobierno, porque hacía el estado. Y ella era una persona del jurídico que ahorita es una personaje muy importante, magistrada de un organismo del jurídico del Estado, ¿no? O sea, es un personaje jurídico muy importante. Le dijo: pues te soy sincera, le dijo ella, ¿no? O sea, yo conozco a Cipriano Durazo porque es mi compañero burocrático, pero usted nunca lo había oído. Y este personaje es un personaje de teatro que en el mundillo cultural sí era muy reconocido. Entonces a mí me pasó por la mente una cosa muy curiosa. Caray, yo que estuve en cultura y ahora que estoy en regulación sanitaria y he estado en otras dependencias, estos personajes de cultura que en su torre de marfil se creen que el mundo no les merece porque son lo máximo, simplemente en Sonora cambian a otro oficinito. O sea, la Casa de la Cultura se puso enfrente al centro de gobierno, a otra dependencia del mismo gobierno, y nadie lo conocía. Es decir, le lastimó al ego, pero... Entonces me puse a pensar eso tremendo. O sea, no hay demanda para los artistas, ya hay muchos artistas. O sea, hay mucha oferta de artistas, pero no hay demanda. Y ustedes saben que en una empresa, viéndole con números y praxis, si la demanda no supera la oferta, se quiebra. Correcto. Bueno, no hay demanda de esos artistas, pero pues sí hay demanda de otros artistas, ¿no? Pero no sería... Claro, comerciales. La música porque ya ven que tenemos artistas comerciales ahorita, que son mucho más chavos que yo y que ustedes, ¿no? Como Nodal, por ejemplo. Yo jamás lo había oído, pero no sabes lo que venden, discos. Sí. O el Baza, no sé cómo se llama. El Baza. Ajá. ¿Pero no te parece, Cipriano, que una de las formas de hacer fuerza pues sería la unidad del gremio? Sí, lo que pasa es que está muy golpeado con el coronavirus, se aisló mucho ese gremio. Les voy a decir una cosa: yo nunca dejé de trabajar en el del 2020 porque como somos de regulación sanitaria, nosotros siempre fuimos a trabajar. Pero hablaba con mis amigos artistas, estaban encerrados en su casa porque la actividad cultural se paró todo un año. Totalmente de acuerdo. Entonces ellos no se pudieron reinventar, ¿no? Y nosotros estábamos vivos con esta psicosis del miedo que era el coronavirus, pero ellos estaban más enterrados en sus casas. Nosotros estábamos trabajando, estábamos en los operativos trabajando, y ellos estaban encerrados en su casa. Entonces eso le restó menos competitividad de la que ya de por sí ya no tenían. Y por ejemplo en ciudades como México, la Ciudad de México, perdón, que donde sí es más vasta la cultura en obras de teatro y todo eso, pues inclusive yo escuchando en la radio se quejan muchísimo, porque aparte que los dejaron volver, pero los dejaron con aforos del 20, 30%. Sí, yo tengo amigos actores y actrices de la Ciudad de México, y
les pegó muy duro esto, porque el teatro que era su fuente inmediata de recursos, porque no es lo mismo que hagas una telenovela, una película. Con la publicidad lo puedes monetizar. El teatro es una fuente inmediata de recursos y aparte a muchos les gusta porque tiene la inmediatez del contacto con el público y del reembolso económico y cayeron en depresión por estas tipo de cosas. Inclusive hay actores famosos que andaban de Ubers, ¿no? Como esta Flor Procuna, ¿no? Actriz de teatro internacional muy conocida, o Pablo Azar, ¿no? Que anduvo de Uber en las calles de Los Ángeles, de haber después hecho tantas telenovelas para Telemundo, Azteca y Televisa, ¿no? Eso me lleva a una pregunta. Yo pienso, o yo creo que es evidente, nuestra cercanía con Norteamérica, hay una transculturación. Sí, claro. De alguna forma nos desfigura en nuestra cultura, me refiero a regional, a nuestro origen, la transculturación. ¿Hasta qué punto nos limita o no será parte de nuestra flojera de la cultura? La flojera social me refiero. Yo pienso que al contrario, deberíamos de conseguir más públicos con los Estados Unidos. O sea, cuando se formó el Festival de Álamos, doña Ana Silvia Laborina Abascal vio que gran parte de los residentes, de los dueños de las mansiones, eran norteamericanos que tenían empresas en Estados Unidos y que eran sus casas de descanso. Un San Miguel Allende del Southwest, ¿no? Entonces ella se dio cuenta de que ese era un capital muy agregado para Álamos. El problema es que es el coronavirus ahorita, que tenemos bastante cerrado la frontera, tenemos más de un año cerrada la frontera. Sí. Eso nos ha limitado mucho a esta megaregión, que el término no es nuevo, como dice Alfredo Jalife, que es nuevo, ¿no? Para los sonorenses y los de Arizona es muy viejo el término megaregión. El término Southwest del California también, como claro, y Nuevo México y Texas también. No lo hemos podido aquilatar porque este año nos perdimos con la cerrada de la frontera, que sigue cerrada, ¿no? Entonces ellos sí podían pasar, pero nosotros no podíamos pasar. ¿Y qué pasó? Muchos Mexican Americans o paisanos que teníamos en verde los pueblos de Sonora se convirtieron en rojo porque sí trajeron el coronavirus, ¿no? Sí, como comentaste, ahorita que está la analogía de San Miguel de Allende, hay en una ciudad vecina, Guanajuato, donde se desarrolla el Cervantino, que yo creo que es lo que quisieron hacer un poco con el Ortiz Tirado. Yo creo que también tienen ese mismo problema, ¿no? No, Guanajuato estuvo el año antepasado y me da mucha lástima cómo han perdido ellos capacidad de vida, de vivir, de que ya es un caos la ciudad. Es una ciudad que está en un peñón así, con calles muy estrechas. Guanajuato, San Miguel. Guanajuato capital, que no se hace el Cervantino, donde me decía. Sí, el Cervantino, sí. Entonces, estando en la Ciudad de México, estaba en el centro histórico de la Ciudad de México y le digo a un amigo de Querétaro, le digo, ¿sabes qué? Me siento más a gusto aquí en la Ciudad de México. En Guanajuato me sentía apresado, lleno de tanta gente, y no era época del Festival Cervantino, era la época grande de turismo de verano. Y San Miguel de Allende igual. Entonces dices, tú qué deplorable que no se ha sabido cómo distribuir a ese turismo, y los lugareños ya no tienen calidad de vida por la falta de organización en la que están cayendo esas ciudades, de que están apeñuscadas de turistas, y realmente ya no hay calidad de vida provinciana, que es lo que los había hecho famosos. Y hace unos 3 años, no recuerdo bien, si ahorita que lo mencionas también, pues salió un estudio dentro de las mejores ciudades para vivir en el mundo, San Miguel de Allende. Sí, San Miguel de Allende, porque San Miguel de Allende, como hay muchos operadores norteamericanos, se han logrado ese establishment, ¿no? Pero en el Guanajuato capital no, que es donde se hace el Cervantino. También hay satelitazgos en San Miguel, pero en Guanajuato capital es donde se hace el Cervantino. Sí notas que ya está muy ebulliciosa la ciudad. Ya es muy Querétaro también es muy cultural. Oye, Querétaro, más que cultural, ahorita económico está muy bien. Sí, o sea, si tú vas a la central camionera de Querétaro, vas a reconocer efectivamente que es de primer mundo. O sea, está mucho más hermoso que el aeropuerto de Hermosillo, que está recientemente la zona central, ¿no? Yo conozco muy bien Querétaro, he estado temporadas ahí y lo digo siempre con las personas que conozco, que en mi punto de vista personal es sin duda la ciudad más bonita y más dinámica del país. Sí, claro, el Producto Interno Bruto ha crecido mucho en Querétaro. O sea, ¿y en Sonora qué hacemos entonces para vitalizar la cuestión yo optaría porque la gente no esperara las dádivas de papá gobierno, viene mucha austeridad.
Entonces, en épocas de austeridad nos debemos de reinventar, crearnos, ser el emprendedurismo, pues, que es algo que yo conocí en Monterrey. Yo terminé aquí la carrera, me titulé y me fui a Monterrey y aprendí de los regiomontanos el emprendedurismo, que es hacer tu propio negocio cultural, tú mismo autovender tus cosas, tu autogestión, y en ese sentido tú vas a obtener recursos de tu propio peculio sin necesidad de esperar la bequita, el eficaz y todas esas cositas que le llegan a unos cuantitos y no al resto de los artistas, pues, ¿no? Pero incluso eso se tendría que fomentar. Sí, claro, porque cambiar la mentalidad de chips. Comentar el chip que somos norteños, que nosotros no nacimos en un desierto, con muy poca agua, con muy pocos valores agregados, que no podemos estar en la hamaca esperando la dádiva, la bequita. Por eso te lleva a meterte a la universidad, a meterte al gobierno, sí, a meterte a los organismos empresariales, los que pueden. Claro, claro. Porque si no, no le llega a los habitantes de Sonora. Sí, desgraciadamente Sonora ha decaído tanto su economía que es de los estados pobres del norte de la República. Es como el pariente pobre del norte, cuando en el norte se supone que está la gente de primer mundo. Pues o intentan, o se creen, ¿no? El ingeniero quería comentar algo, ¿qué le parece? Bueno, al margen de antecedentes históricos y actualizaciones en la cuestión del arte y todo lo que en un determinado momento la figura de Cipriano Durazo representa para el estado de Sonora, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones, Cipriano, nos das a gente que en un determinado momento nos gozamos de tener representantes que enarbolen, pues cuando menos, algún lugar distinguido a nivel nacional, porque en la cuestión de las letras, del arte, porque ahorita yo hasta el momento no veo referentes juveniles acerca de ello. Y en cuanto a sugerencias te comento, sí. En cuanto a sugerencias, indicaciones, etcétera, etcétera, me refiero a esta transición porque ya se está estamos terminando con un gobierno y volvemos y entramos a otro. A mí me gustaría como ciudadano sonorense que no estuviéramos con este detestable tipo de actuaciones como lo están dando en las Olimpiadas, que antes eran 5 o 6 medallas las que se ganaban, pero eran medallas incluso de oro y de plata y las festejábamos, y ahora venimos arrastrando una disminución en lo mismo. ¿Qué está pasando con nuestros valores y cómo debe de actuar el Estado y la sociedad sonorense para poder mejorar los cartones? Yo creo que también eso está exagerado y te voy a decir por qué. ¿Exagerado en qué forma? ¿Por qué? Porque dicen que en este sexenio hubo 4 medallas, ¿no? En el de Fox creo que hubo una más que o sea, tampoco es que otros gobiernos hayan tenido las mejores medallas, pues también está muy exagerado el rollo del medallero. No hay que olvidar que fue una olimpiada muy sui generis. Fue una olimpiada en 2020, en el 2021. O sea, sí, se suspendió. Fue una cosa histórica. Una olimpiada que se hizo un año después, ¿no? Y no quedamos tan mal como se creía. Y decían, es que el medallero bajó y la nada. Pero por ejemplo, creo que con ahora se hicieron 4 medallas, pero en la época de Fox eran 5. O sea, una menos. Pero el valor de las medallas también. Aquí fueron 4 de bronce, con Fox hubo de oro, creo, con la Soraya, si no me equivoco. Sí, claro. Y eso, el oro simplemente te coloca. El lugar en el que quedó un país, yo creo que ha sido el peor, pues, en el país. Porque las circunstancias son totalmente diferentes. Sí. Pero todos los países en el mundo tienen las mismas circunstancias. Pero no todos tienen poder económico. No, pero por ejemplo, y también la mentalidad. Yo vi el salto de atletismo entre el italiano y de Qatar, era un negrito, ¿no? Uh-huh. Entonces, los dos extranjeros dijeron, o la medalla, ustedes escojan, ¿quieren los dos la medalla de oro? Y el qatarí dijo que sí, que y que no había Wiri, ¿no? Ah. Entonces, los dos ganaron por unanimidad la medalla de oro, unanimidad que ellos mismos se pusieron. Puso como loco el italiano gritando. Claro, claro. Entonces, porque, bueno, el italiano, los que hemos estado en Italia, son una cultura muy efusiva, ¿no? Pero, y el catarino dijo, bueno, pues está bien, porque es más vale seguro que dudoso, ¿no? Sí, así es. Entonces yo creo que eso deberíamos depender de los mexicanos, que independientemente del partido, de la ficción de izquierda, de derecha, si eres blanquito, negro, si eres del norte, del sur, si te apellidas tal, no te apellidas tal, que el emprendedurismo, el liderazgo, sea independientemente de esos colores, razas, partidos políticos. Los sonorenses tuvimos
participación en 2 de esas medallas, estoy orgulloso además, ¿no? Claro. Con Valencia y con Johan Vázquez, que es navajoense, futbolista. Bueno, nos metimos a la cuestión deportiva, pero no me dijiste qué sugieres, qué recomiendas, qué va a hacer. Vamos a tener un mejor pebetero, vamos a tener más producción de medallas, va a faltar materia para producir medallas porque yo me Hay que cambiar el chip de la personalidad. A ver, Fernando es tu hijo, ¿verdad? sí. Ah, bueno, me decía otra vez, oye, ¿quién es Cipriano Durazo? Le digo, yo no intento ser conocido, ¿no? Le decía, yo no intento ser reconocido. En la carrera de periodismo nos decían que cuando tú entrevistas a una persona, el importante es el entrevistado, no tú. Claro. No tiene, ¿por qué todo el mundo quiere ser famoso, rico, o sea, tener su carro del año, irse aquí allá, a costillas de a ver cómo tienen o sea, ¿por qué no hacer las cosas desde tu punto de vista lo mejor que sea posible, sin necesidad de fregarte a otro, sin necesidad de sobresalir como el otro, sino realmente hacerlas con todo el arte y la cultura de tu espíritu? Cuando una persona, a mí me decían en la carrera de periodismo, está esperando en hacerse famosa o hacerse rico, ya se chingó. Aquí lo importante es que tú hagas lo mejor de ti, lo más civilizatorio. Si ves un chicle y un papelito, no lo tires al bote. Ah, no, pero te quieres hacer millonario, quieres ser famoso, pero ya tu hijo te vio que estabas tirando el papel a la calle, el chicle ahí a los pelos de la vecina, en fin. El cambio empieza en nosotros mismos, no en papá gobierno. El respeto, ¿no? El respeto, pues, ¿no? Hay una circunstancia que se ha puesto muy dura ahorita, que de la clase media aspiracional. Yo creo que la gente interpretó mal lo que quiso decir este señor. Él se refería a la clase media aspiracional que aspira a ser corrupta, que aspira a ser rica a partir de fregarse al de enseguida. No a la gente trabajadora, o no a la gente que sale con su esfuerzo, paga los impuestos, mantiene a sus hijos, mantiene a su familia, lleva a vacunar a sus perros. Pues sí, no. pero si lo dice y no lo aclara, pues cualquiera podemos interpretar lo que dijo, ¿no? Sí, yo lo interpreto como tú dices, yo lo interpreto que sí está criticando a la clase media aspiracional. Nosotros somos clase medias aspiracionales porque yo sí quiero trascender o tener, o que vivan mis hijos mejor, eso es muy válido. Obviamente Lo que por pasa, los canales adecuados, ¿no? Las canales, pero también es válido el que no quiera hacerlo. ¿No? Lo que pasa es que hay una interpretación sociológica, salvo opinión de Cipriano y del ingeniero. La clase media está precisamente en medio, y la situación de la clase media es de pánico a caer a la pobreza. Y es una tremenda ambición para llegar a la riqueza. Entonces es la clase política más inestable que puede haber. Así es. Entonces el asunto es tener cierta cordura mediante un proyecto y evitar esas ansiedades que te llevan incluso a ambiciones desbocadas. Eso lo entiendo perfectamente. Sí, claro. Ambiciones desbocadas. Claro que hay clase medieros tranquilos y serenos, pero hay clases medieros que no son así. No, pero bueno, inclusive nos desviamos del tema porque estamos hablando de la cultura y dijimos que no íbamos a hablar de política. Sí, de verdad que te quiero regresar al tema, verdad, te quiero regresar al tema porque también es un tema ya muy escabroso todo esto de la política del que no vienes a hablar. Así es. Yo te quiero volver al tema porque hablando de la cultura, que es como dijiste al principio y me pareció muy interesante y que lo coincido contigo, es muy ambiguo, ¿no? El término y puede ser, pues porque es cultura escuchar como dijiste, al artista que me dijiste, el de Caborca, ¿cómo se llama? Nodal, ¿no? A Nodal, como escuchar a Arturo Chacón. Sí. Eso pues, es cultura, y nuestra cultura sonorense a lo mejor a veces lo malinterpretamos, decir, pues también es nuestra parte de nuestra cultura, nuestras costumbres, pues estar abajo de un árbol del río con la carne en un asador y tomando unas cheves y oyendo música, es parte de nuestra cultura. Esa es la cultura o la forma o las costumbres de nosotros, ¿no? Y lo que hace falta mucho es la investigación a la cultura. Se acaba de morir Sergio Rascón, el caborquense. Para muchos el enfant terrible de la plástica en Sonora, otros que estaba sobredimensionado, pero en la cultura sonorense se ha dicho que todos tenemos un Rascón en nuestras casas, ¿no? Una obra de Sergio Rascón. Aquí habría que apelar que hace falta, y lo que le decía al señor Dyke, aquí hace falta más especialidad en materia de cultura. Si no hay una pinacoteca, si el Musas no ha logrado ser esa pinacoteca, es decir, investigar qué lugar ocupamos los sonorenses en el maremagno internacional, porque de tantos pintores, de tanta oferta que tenemos, solo unos cuantos están en el candelero nacional. Estoy hablando de Roberto Parodi, el hijo de Oscar Monroy, que es otro pintor, Fernando Robles, y uno que otro que se me pueda pasar por ahí, ¿no?
pero habría que ver cómo se hace la sincronización, especialización de la cultura y de separar quién es quién en la cultura en Sonora, pues, ¿no? Quiénes son objeto de estar en una pinacoteca, quiénes han ganado más bienales, quiénes son quiénes en la cultura, pues, ¿no? Claro. Entonces, les comento esta rápido, cuando Juan Soriano me regaló una escultura, les voy a decir cómo me regaló una escultura Juan Soriano. Juan Soriano en los 90s hacía un gran escultor mexicano, ¿no? Que tiene la enorme paloma del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, y en la Ciudad de México tiene muchas esculturas. Cuando Francesca Saldívar, en el patrimonio del Centro Histórico de la Ciudad de México, hacía el Festival de la Ciudad de México, le permitió a Juan Soriano en los 90s hacer en la plancha del Zócalo una serie de esculturas de sus bronces más gloriosos. Entonces el Canal 11 dijo al primero o ayuntamiento, persona que tenga el gusto de mi escultura, que me hable, yo estaba en la Ciudad de México, que me hable, le voy a regalar una escultura. Entonces la secretaria de Canal 11 de la Ciudad de México puso, Cipriano Durazo, el eje coordinador de literatura, puso subdirector de cultura, quiere una escultura para Hermosillo. Entonces dijo a nivel nacional, a Cipriano Durazo Robles, yo le regalo una escultura para Hermosillo, nomás que él me consiga la plancha con el ayuntamiento y le regalo su escultura, una escultura de bronce que vale millones de dólares ahora, ¿no? Obviamente nunca la recogí por esto. El programa lo estaba viendo el verdadero subdirector del instituto, un amigo mío entrañable, pero él era el subdirector y la secretaria se equivocó y dijo subdirector del instituto. Entonces le dijo al mero director, Cipriano a nivel nacional dijo que era el subdirector del instituto. Entonces, nunca se pusieron a pensar que Soriano me había regalado una escultura para mi estado. Eso fue tomaron más en cuenta el error del nombramiento. Faltó emprendedurismo ahí. ¿Qué hizo Cipriano Durazo? Se hace yo. Me autocensuré, dije, me voy a echar en contra a todos, pues me van a tener envidias, cómo me traigo la escultura de bronce. No, me hice pendejo. O sea, me olvidé de la escultura del regalo que me hizo Juan Soriano. Pues sí. Me olvidé de la escultura de Juan Soriano. No habría chance de ir por ahí ahora. Yo te acompaño. No, porque Marek Keller se las llevó la mayoría a Polonia, ¿no? Su pareja, su tal ahí. Entonces, no quedó registro de ese regalo que me hizo al aire. Me hizo un regalo público para mí, para la ciudad. A Cipriano Durazo dijo para su ciudad. Ahora en una ciudad que tiene monumentos como un reloj horroroso, el reloj de una persona que le tienen un nombre, ¿no? El reloj de un alcalde, ¿no? O las barritas esas lloronas, lo que dicen HMO, que están horribles, que son de yeso. Comparado esas cochinadas con la obra de Soriano que me regaló, digo, caray, qué tonto fui de no ir por el bronce. Hablando de la belleza, que es que está muy padre, también entra mucho la controversia en sí, sobre todo las personas que no estamos pues metidos en la cultura, ¿no? Y en el arte. Cuando ves una obra y dices, pues está muy padre, y yo, bueno, pues a mí no me lo parece. Entonces, es que tú no sabes de arte, luego te dicen, no. Bueno. Sí, pero aquí también, por ejemplo, hay una de Fecio de José Luis Cuevas en Colima, que dicen que es una de las esculturas más feas del país. Pero tienen un Cuevas original en bronce. Aquí hay adefesios que no tienen nombre. El Musas lo hicieron arquitectos locales cuando lo pudieran haber hecho pues un Sordo Magdaleno o un Ricardo Legorreta o Ramírez Vázquez o Teodoro González de León. ¿No te gustan Musas? Me gusta, se me hace muy... Mira, hay una chava que conocí que se llama, se apellida Heger, tiene una muchacha muy linda que vive en Florencia, de aquí de la ciudad de Hermosillo. Le digo, oye, Gaby, fíjate que el Musas va a terminar siendo un centro, un expofor, un centro de espectáculos, porque pues para bodas de fifís, porque no le veo cómo esté la formación arquitectónica. Y me hizo ella, que trabajaba ahí en ese entonces, me dijo, y ni para eso va a servir, me dijo. Y le dije, ¿por qué? Porque está lleno de barrotes y pilares en el mezanín principal, y eso evades pistas, evades mesas, o sea, no sirve ni para hacerlo fifí. Pues. Entonces, en realidad, no es el ojo de agua del Museo de Arte Contemporáneo que hizo Legorreta, que era un ojo de agua precioso, que era como un oasis en el desierto, que cuando hay una gran fiesta de Monterrey lo secan y se convierte en pista de baile o algo así. Ni eso se puede hacer en estos lugares, pues. Queda ni en lo fifí ni en lo chairo, pues me refiero. Bueno, pues yo creo que esto fue Diálogos en la Cultura.
Diálogos en la Cultura, que pues por lo demás encantado, ¿no? Encantado de tener a una persona que conoce de esto. Y quisiera finalmente hacer un comentario final de cada uno de nosotros. Me encantaría creo que sería lo adecuado, ingeniero, un comentario final. Yo finalizaría diciendo que es interesante la propuesta de que nosotros nos convirtamos en emprendedores de la cultura. Por supuesto, esto con el afán de que llegue abajo la promoción cultural, pero insisto, aún así se necesita la sensibilidad de un gobierno que quizás no tanto que sea una prioridad, pues, porque nunca lo ha sido para los gobiernos la cultura en Sonora. Ojalá se le dedique un poco más de importancia al asunto cultural sonorense en el nuevo gobierno. No es un asunto de grilla ni de política, no, simplemente que es una realidad de que somos un pueblo que no lee, somos un pueblo que no tenemos manifestaciones culturales, que no llega a la base social, y que sería lo interesante que llegara. En fin, ojalá algún día se pongan de acuerdo también los artistas y logren un poco de unidad gremial para que este fomento realmente active la actividad cultural en Sonora. Adelante, Gener. Bueno, pues agradecerle a Cipriano esta oportunidad de dialogar con él, y también como estuvimos platicando hace poquito, pues tú y yo, acerca de que pues un pueblo que no lee es un pueblo destinado a permanecer pues en la incultura, se puede decir, y en la explotación, o en la ignorancia. Sin embargo, yo ahorita que le hice las preguntas a Durazo, a Cipriano, ¿qué sugería, qué consejería pudiera dar para estos noveles? O hay mucha gente que sí le gusta el arte y la cultura, pero ve las opciones cerradas, y sobre todo ahora con esto de lo del COVID, Cipriano, no todos los sonorenses, no todas las personas traemos una cultura en la sangre. Sin embargo, como dice nuestro amigo Roberto Day, sí es muy importante que el gremio se una, y que también al unísono el nuevo gobierno, porque pues ya ya van a quedar la oscuridad y no las luces, pues se ponga a operar al respecto, porque ustedes son ustedes es la horneada de personajes en el arte y la cultura que puede guiar a la gente, a las nuevas generaciones, a la cultura. Pero esto es muy importante, aplicar el rigor, y que el nuevo gobierno sepa que hay que aportarle a la cultura. Pues un gobierno, un pueblo que no le aportan a la misma, pues estamos destinados a seguir en la oscuridad, en la ignorancia, y sobre todo pues seguir permaneciendo en el ostracismo, definitivamente, mientras otros estados alrededor de Sonora pues progresan. Y ahí tenemos los ejemplos claros que estuvimos tratando a lo curso de esta entrevista. Por lo demás, me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Espero que no sea la última vez, y pues al margen de las políticas, esperar que siempre estés contribuyendo con el arte y la cultura con nosotros. Adelante, Arturo. Claro. Muchas gracias. Pues primero también agradecer la presencia aquí del señor Durazo, una eminencia en las cosas del arte, de las cuales adolescemos un poco, y que nos enriquece su plática, ¿no? Yo creo que la manera correcta de elevar el acceso a la cultura pues viene desde la educación, y la educación tan mediocre que tenemos en el país, pues definitivamente eso nos dinamita en ese aspecto, ¿no? A través desde la educación, desde la escuela, fomentarlo, y yo creo que solito la demanda hacia ella resurgirá. A fuerzas no se puede, yo creo que no es tanto ni poner más espacios, sino que a la gente misma educarla desde ese punto de vista, sobre darle más cultura y educación sobre el arte, sería un parteaguas para ello, yo creo, es mi personal punto de vista. Bien, y finalizamos con un comentario de nuestro invitado, Cipriano Durazo. Adelante, Cipriano. Yo le agradezco a Fernando
Barragán Rosas, que él viene de una familia, él sí viene de una familia muy cultural y artística, ¿no? Que es un gran mecenas, dijéramos, de aquí de la cultura periodística y demás. Al maestro Dyke, que es toda una referencia en el periodismo, papá de dos grandes amigos, Giovanni y Jesús Dyke. Y al señor Clark de Navojoa, pues que muy buenas personas los tres, y les agradezco que me hayan dado este espacio, porque los artistas, como ustedes dicen, nunca nos dan ahí espacios, y si no los escogemos o los arrebatamos, nadie nos los da, caray, hay que arrebatarlos. Como llegué ahorita, vieron que llegué arrebatando. Muy bien, pues muchas gracias. Llegamos al final de la entrevista. Gracias a todos.